Mi nombre es Matías Mingrino, pero hace muchos años que trabajo con el seudónimo de Niem Nitai en la mayoría de mis trabajos artísticos. Tengo 34 años, nací en la ciudad de La Plata, que eso queda en Buenos Aires, Argentina, y bueno, hace casi un año que estoy aquí por Cataluña, en Barcelona. Durante los últimos 10 años viví de dar clases de teatro, ya sea de dirección, de actuación y de dramaturgia, de escritura teatral, también de dar clases de música, de guitarra, de trompeta y bueno, y me he dedicado a dirigir, a escribir, a actuar todo ese tiempo. Lo que hago cuando me siento a escribir es muy parecido a lo que hago cuando creo un personaje, entre comillas, por ejemplo en teatro, ¿no? Voy viendo qué conexiones, qué cosas hay y sobre todo pensarlas, porque la docencia tiene eso, sobre todo pensarlas para poderlas comunicar y ver cómo las otras personas pueden también desempeñarse en más de un rol a la vez. Yo creo que, por ejemplo, formar a teatristas, actores, actrices que también escriban y que también dirijan, las vuelven eso, actores o actrices más interesantes, más inteligentes, más proyectivos, más singulares. También se trata de eso, ¿no? Como un poco de empoderar a las personas, de empoderar a los artistas, porque yo creo que el arte en ese sentido tiene una función terapéutica, política, espiritual. Habría que ver qué es para cada uno y cada una la palabra inspiración. Yo creo que, por ejemplo, el dinero, pienso mucho en los escritores o en las escritoras que escriben por dinero. La gente que escribe por dinero y tiene que publicar semanalmente, por ejemplo, en un periódico o en una revista cultural, a veces experimenta más que aquellos escritores o escritoras que dicen que están experimentando, lo que uno llamaría la vanguardia o qué sé yo. Entonces quiero decir que a veces el dinero, la presión en algún punto de escribir o crear por dinero también puede ser una forma de inspiración. Habría que desromantizar un poco la idea de inspiración. Yo creo que en el fondo uno puede escribir o crear, digo, en un sentido más general, más amplio, algo trascendente en la medida en que trabaje sobre lo que llamamos los universos personales o sobre ciertos temas o temáticas que nos conmuevan profundamente, ¿no? Esta idea de que hay un arte que procrea, que fecunda vida, que cuando uno se pone en contacto con él uno no se lo puede quitar de la cabeza y después de terminada la película, la función, el libro, el poema, ese organismo vivo, ese parto de sentido que hizo quien escribió esa obra, sigue trabajando en uno. No es como si hubiera un organismo vivo que se metió en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo y se sigue reproduciendo. Entonces hay un teatro reproductivo, hay un arte reproductivo y hay un arte con preservativo. La idea de expresar, yo creo que el arte no tiene no se trata de expresar o de reflejar la realidad, ¿no? Sino más bien de transformarla. Está esta idea como del espejo. En todo caso, el arte debería ser un piedrazo en el espejo, más que reflejar en una idea más realista la cuestión del arte. Yo creo que el arte sana, sí, totalmente, porque es una, tal como yo lo entiendo, es una cuestión de revisar constantemente las narrativas personales. Yo creo que nuestra subjetividad no es más que un conjunto de narrativas que en algún punto nos contaron mamá, papá, la iglesia, el sistema sexogénero, el sistema capitalista. Entonces, que revisar ese tipo de narrativas personales es una cuestión espiritual y política. También tomando nuestras propias vidas como si fuera un texto, ¿no? Un poco esta idea derridiana de todo es texto. Yo creo que la función del arte o del artista más bien es extrañar la realidad para así poder verla, porque tal como está, no la vemos, ¿no? Es un poco como el sistema capitalista que tiene esa capacidad de invisibilización, ¿no? Desaparece, ¿no? Desaparece, entonces uno lo naturaliza en algún punto. Entonces yo creo que esa, la función, más que reflejar, se trataría de visibilizarla para develar o desvelar su carácter de ficción, de construcción, ¿no? Lacan dice, la verdad, no podría decir la realidad también, pero la verdad tiene estructura de ficción. Entonces yo creo que el trabajo del artista es ese, ¿no? El arte es una forma de extrañamiento, como diría Ricardo Piglia, una manera nueva de ver lo que ya vimos, lo que ya conocemos. Por eso se vincula mucho, me parece, la figura del loco, del artista, eso, del poeta con el loco, del artista con el loco, ¿no? Porque es aquel que ve cosas, que ata signos, que conecta, ¿sí? En aquellos lugares donde el resto de las personas no ven más que cosas cotidianas. Hay como una función previsora, ¿no? Una función también como chamánica, de brujo, más allá de la larga tradición sí, de los artistas que han tomado, por ejemplo, drogas, alucinógenos para crear, que esa también es una tradición, ¿no? Yo suelo descreer un poco de la idea de mensaje, es decir, intento no partir nunca de una idea a priori, de que la obra sea una excusa para representar una idea. Yo creo
que si uno arma una obra para representar una idea, es muy posible que la obra quede lo que nosotros llamaríamos solemne, un objeto que está muerto, que tiene una sola mirada, que quien vea la película, quien vea la obra, quien lea el libro, quien lea la novela, diga, en realidad la obra es una excusa para llevar adelante una idea que el autor o la autora ya tenía, con lo cual es un objeto ficcional muerto. A mí me interesa más pensar en generar conmoción estética en el espectador. Me interesa la ficción que yo llamaría subversiva, ¿no? Que es esta que se te mete adentro, como decíamos, que se reproduce en el cuerpo y en la cabeza del espectador. Yo siempre estoy pensando, la dirección muchas veces trabaja como si fuera el primer espectador, porque cuando uno está en el ensayo y dirige algo y uno se ríe y dice, sí, sí, esto va a estar buenísimo. Yo siempre estoy pensando en el viaje corporal, mental, perceptivo, que va a tener el espectador o el lector. Una teoría con la que yo trabajo, que es la teoría de la resonancia, que viene de la física, de la música, es como cuando uno pulsa una tecla de un piano, que a la vez genera un martillo que golpea en una cuerda y que por simpatía hace vibrar otras notas, ¿no? Entonces, a los reales, al sentido, aquello de lo que no podemos hablar directamente, solo podemos aludirlo, hacerlo resonar a través de ciertos significantes. Cada proyecto arranca de una manera distinta. A mí, por ejemplo, para escribir habitualmente, cotidianamente, muchas veces lo que hago, como decía Borges, es ponerme a leer. Yo trabajo con lo que se llama con el método Cartoon, que es como el maestro de dramaturgia más importante de Argentina, de los 70, 80 para acá, que trabajamos en base a los universos personales, que son, sí, como porciones de la experiencia que uno tiene observado por horror o por belleza de la vida, del mundo y tal, y cosas que a uno lo obsesionan. Entonces, en general, lo que ocurre es que llega a ese universo que tiene, como Cartoon diría, una cuestión más femenina, de espera. Llega lo que él dice, nos guste más o menos la metáfora, un espermatozoide que es la imagen generadora, que golpea ese universo y lo pone en funcionamiento. Solo a partir de una imagen generadora, o conecto con una imagen generadora, o leí una noticia, o leí algún libro y saqué una imagen que me interesó. Esa imagen podría ser una imagen generadora de algo. Esa podría ser una imagen que fecunde un universo sobre el que trabajar. Entonces, centro el mundo, centro el universo, y sobre ahí empiezo a comer mucho, a leer, a escuchar podcasts, a mirar videos, voy a mis experiencias personales y acopio. Luego me siento a escribir. Intento armar, o sea, restablecer en la página entre las palabras esa imagen de la que partí. Uno se siente a escribir y también parte de un pequeño, no es que tenga la obra escrita, pero lo que llamamos también, o en el método Cartoon se llama el esquema dinámico, que es en breves líneas contar un poco la totalidad de la historia. Para mí lo más importante, que igual yo lo voy haciendo casi en el cotidiano, tiene que ver con la etapa de corrección. En teatro, como nosotros escribimos para que esos textos sean dichos, sean proferidos, sean dichos, digamos, en voz alta, yo suelo leer, y también en narrativa y en poesía lo hago cuando escribo, en voz alta. Y si hay una palabra que me hace ruido, que no me suena, si hay algo que no, trabajo mucho con los signos de puntuación, intento que aquellos textos se dice que cuando un actor o una actriz, también podríamos pensarlo en cine, son buenos, se los pone como un guante, es decir, no hay ningún trabajo. Cuando pienso mucho y sobre todo cuando tengo la posibilidad de escribir para algún actor o actriz particular de un grupo para el que conozco, intento escribir mucho pensando en el registro actoral de ese actor o de esa actriz. La etapa final tiene que ver con ver la totalidad y abrir el texto, abrir algunas miradas, algunos lectores o lectoras de confianza, a ver cómo resuenan y demás, porque yo creo mucho que el arte tiene una función comunicativa. Trabajo mucho con esa idea del error y del errar. Para mí el arte en ese sentido no está separado de la vida. O sea, cuando yo me levanto cada día y abro el ordenador para escribir, siento que lo que estoy escribiendo también es mi historia.